a todos aquí, gente. El día de hoy vamos a hablar sobre la servidumbre, un tema del derecho civil. Para abarcarlo en su totalidad vamos a partir de una base, saber qué es o a qué le consideramos servidumbre. Para efectos de la siguiente podemos tomar esa definición, que es la facultad que tiene su titular para aprovechar una parte del bien ajeno o imponer al propietario la abstención de actos lícitos de su propiedad. Pero este ejemplo está como un poco concreto. Mejor lo ejemplificamos en este siguiente caso. Por ejemplo, yo tengo una casa, una propiedad, un bien inmueble. Al lado de mi casa se encuentra la casa de mi vecino, una otra propiedad, otro bien inmueble. La propiedad de mi vecino conecta con la carretera. Mi casa no conecta con la carretera. En vista de eso, hago uso de esta facultad para utilizar el bien de mi vecino para acceder a la carretera. Eso sería como tal lo que se quiere dar o lo que se entiende por el concepto que he brindado. Las siguientes serían dos brindadas por doctrinantes. La primera es dada por Francisco de Ternera Barrios en su libro de bienes, que toma la servidumbre como un servicio. También haciendo mención sobre uno de los tres poderes que se conciben en los bienes, que sería el poder del uso. La definición concreta sería la siguiente. Francisco Ternera Barrios dice que la servidumbre es un servicio en el cual se utiliza un uso limitado, un poder del uso limitado. Se limita ese poder de uso como tal. La siguiente sería una definición dada por Peñalillo Arévalo, que dice que es un derecho real que se utiliza para el beneficio del propio bien inmueble. Eso sería como tal las dos definiciones dadas por los doctrinantes. La siguiente sería dada y brindada por el Código Civil, teniendo en cuenta que el Código Civil aquí en Colombia y las leyes son fuentes formales del derecho. El artículo 879 define a la servidumbre como un gravamen impuesto. Aquí vemos las diferentes perspectivas que se toman. Las perspectivas dadas por los doctrinantes desde el punto de vista de quien accede a la servidumbre o quien utiliza esa facultad. Ya la del código es quien recibe o quien, por ejemplo, en el caso de la carretera, da el permiso para que pueda acceder a la carretera, que sería mi vecino, en este caso. No siendo más, damos continuidad con el video y con las otras partes que nos falta por alcanzar, características, clasificaciones. No hago más spoilers porque aquí seguimos. Bueno, pasando a quien tiene la legitimación en la causa, por activa o por pasiva, la tienen como tal los titulares de los derechos reales sobre los predios. En la activa encontramos al dueño del predio dominante, ya que este es el que reporta la utilidad. Y por pasiva encontramos al dueño del predio sirviente, ya que este sufre el gravamen y debe ser indemnizado por parte del dueño del predio dominante. Asimismo, se convierten en litis consortes de las respectivas partes activa o pasiva los poseedores que tengan más de un año de posesión sobre cualquiera de los predios y quedan legitimados como partes al realizarse la diligencia de inspección judicial según el Código General del Proceso. Y también se debe recalcar que se debe proteger al predio inferior, que en este caso sería el predio sirviente, de cualquier tipo de perjuicio al imponerse la servidumbre. Una de las principales características de la servidumbre es que es un derecho real porque le permite al titular del predio dominante tener poderes de uso, goce y disposición frente al predio sirviente. De uso es la servidumbre que vaya a recaer frente a ese predio sirviente. De goce es que esa servidumbre puede generar frutos civiles, y de disposición es que la servidumbre es accesoria frente a un derecho real principal. Además de estos poderes se debe generar un vínculo obligacional entre ambas partes. Como nos damos cuenta, existe un predio que se beneficia y un predio que sufre gravamen. Esta relación beneficio-gravamen no genera menoscabo alguno frente a la titularidad del dominio de alguno de los dos predios. Hay doctrinantes que se refieren a que la servidumbre es real porque es una relación jurídica entre ambas partes. La segunda característica es que la servidumbre es predial.
¿A qué se refiere esto? En el artículo 879 del Código Civil se encuentra su definición, la cual nos dice que la servidumbre recae solo frente a predios de distinto dueño, es decir, que no recae frente a bienes muebles. Además que dentro de estos dos predios debe existir cierta utilidad y debe existir un vínculo material entre ambos que permita que se comuniquen. Y la tercera característica de la servidumbre es que es un derecho inseparable, tal como está estipulado en el artículo 883 del Código Civil, el cual nos dice que la servidumbre es inseparable frente a alguno de los dos predios, es decir, que ésta no se puede hipotecar, ceder de forma independiente frente al predio dominante o predio sirviente. Continuando con las características de la servidumbre, según Ternera Barrios, tenemos que es un derecho accesorio, es un derecho indivisible y es un derecho perpetuo. Primera característica, es un derecho accesorio. Esta característica se deriva de la naturaleza predial del mismo derecho. La servidumbre es inseparable del predio dominante, es decir, no se puede enajenar, ceder o hipotecar independiente del dominio del predio dominante. Cualquier vicisitud que se tenga respecto al dominio de este predio dominante se extenderá de pleno derecho a la servidumbre. Por lo demás, todas las demás operaciones jurídicas que afecten exclusivamente la servidumbre no se tienen en nuestra normativa. Segunda característica, es un derecho indivisible, es decir, no se puede adquirir, ejercer o perder por partes. Tercera característica, es un derecho perpetuo. Frente a esta característica se tiene mucha controversia de si debe ser considerado un derecho perpetuo al igual que la propiedad. Sin embargo, la servidumbre cuenta con prescripción extintiva y además de esto se tiene que en el título de constitución el constituyente tiene la posibilidad de establecer un término en el cual se extingue el derecho de servidumbre. En el artículo 376 del Código General del Proceso encontramos cuál debe ser el trámite a seguir dentro del proceso de servidumbre. Primero se nos indica que deberá citarse a las personas que tengan derechos reales sobre los predios dominante y sirviente de acuerdo con el registro de instrumentos públicos que acompañará la demanda. Igualmente se deberá acompañar un dictamen de constitución, variación o extinción de la servidumbre que conforma un dictamen pericial. Más adelante se nos señalan que no es posible realizar la constitución, variación o extinción de la servidumbre sin haber practicado una inspección judicial previa. Si dentro de la inspección judicial encontramos personas que puedan demostrar, así sea sumariamente, su posesión sobre alguno de los predios por más de un año, a ésta se le asignará el título de litisconsorte de la parte respectiva. Al declararse la imposición, variación o extinción de la servidumbre, en la sentencia se deberá fijar el monto que deberá pagar a título de indemnización o restitución según fuera el caso. Consignado aquello, se ordenará la entrega al demandado y el registro de la sentencia surtirá su efecto luego de la imposición. Más adelante, dentro de este mismo artículo, nos hablan que si el juez lo considera pertinente, puede realizar una audiencia en el inmueble. Además de la inspección judicial, realizar lo contenido en el artículo 372 y 373 del Código General del Proceso, que conforma la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Ahora vamos a hablar de las clases de servidumbres, o cómo se pueden clasificar, según el Código Civil. El artículo 881 y 882 nos nombran las servidumbres continuas, discontinuas, las aparentes, inaparentes, positivas y negativas. Las continuas son las que no necesitan la actuación del hombre para que se puedan manifestar, como la servidumbre de acueducto, que es sencillamente fluye el agua todo el tiempo y no necesita intervención humana. La discontinua es cuando necesita la actuación de un hombre para que se pueda manifestar, como por ejemplo la servidumbre de tránsito, que solamente se puede manifestar o solamente se puede ver cuando se ve a la persona transitando por esa servidumbre, por ese sendero. Están las aparentes, que se pueden ver a simple vista, como por ejemplo un camino que esté demarcado o que esté señalado por la abertura de una puerta, puede ser, o un acueducto que pasa por encima de la tierra. Inaparente es aquella que no se puede ver a simple vista, como por ejemplo la misma servidumbre de acueducto, pero cuando es subterráneo. Sigue las positivas, que corresponde a la obligación del dueño del predio sirviente a realizar una obligación de hacer, mientras que la negativa
es a una obligación de no hacer. Luego siguen las servidumbres naturales, legales y voluntarias, que encontramos desde el artículo 891 hasta el artículo 941 del mismo Código Civil. Las naturales son aquellas que corresponden a las servidumbres que nacen de la forma física de la naturaleza. Por ejemplo, si por ejemplo hubo un río que casualmente quedó en el predio de dos personas y puede haber una discusión de algún tipo de servidumbre o algún tipo de discusión que ahí mismo el código lo regula, pues se puede manifestar, que es el ejemplo más común con respecto a las aguas. La servidumbre legal es aquella que es de uso público o corresponde a una utilidad particular. Entre esas podemos encontrar la servidumbre de ribera, la servidumbre de acueducto y la de luz. La de acueducto y luz podemos encontrarlas en el Código Civil también igualmente reguladas. La de acueducto corresponde a la utilización de aguas para uso propio de quien se beneficia de la servidumbre, como por ejemplo para sembrar, para uso doméstico, para dar a ganado, por ejemplo, u otras funciones. Las servidumbres de luz corresponden a que se quiera ingresar luz a su predio por medio de una ventana u orificio, con sus respectivas limitaciones, sin tener que violar la privacidad del predio vecino, y si se hace con una pared medianera, tiene que tener el consentimiento del vecino con quien se comparte la pared. Y por último, la servidumbre voluntaria, que como su nombre lo indica, corresponde a la servidumbre que nace de la voluntad tanto del dueño del predio dominante como el dueño del predio sirviente. De igual manera, esta puede nacer a partir de una sentencia judicial. La extinción de la servidumbre. Las servidumbres se extinguen por la resolución del derecho en que se ha constituido, como también por el cumplimiento o plazo o condición que se ha establecido, también por la reunión de los predios sirvientes y dominantes en cabeza de un mismo propietario. Del mismo modo, por la renuncia al derecho real o prescripción extintiva. La servidumbre prescriben por su desuso, se requiere demostrar la falta de un uso por un lapso de 10 años. La prueba es diversa según el tipo de servidumbre. Por otro lado, debe aclararse que las servidumbres se interrumpen cuando los predios afectados se encuentran en tal estado que no es posible usarlas, como cuando los predios sirvientes o dominantes han sido inundados o cuando el camino se encuentra en tan mal estado que no es posible usarla, mas no se extinguen a menos que la interrupción dure más de 20 años, caso en el cual prescribe el derecho, teniendo en cuenta que las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde que ha dejado de gozarse y en las continuas desde que se haya ejecutado un acto contrario a la servidumbre. Eso es todo, amigos.